solamente sabíamos que había tenido una historia previa donde tenía alguna alteración de la marcha, alteración de la vista. Se le hizo algunos exámenes cerebrales donde nos mostró que no tenía ninguna lesión, pero se comportaba como alguien que hubiese tenido un daño cerebral. Si Dios no está en el medio es imposible. O sea, humanamente para una persona pasar por eso es imposible pasarlo y no volverse loco o cuestionar. Vivimos momentos muy duros, que nunca en mi vida pensé vivirlo. Nunca me había visto en una situación en la que en verdad no hubiera ninguna salida que no fuera Dios. Yo sé que a lo mejor me faltarán muchas cosas como cristiana, pero yo cuando el Señor me dice algo le creo pero a pies juntillas. Y ese día yo le creí al Señor, de que mi hijo iba a salir bien. Yo llevo 10 años siendo enfermera y nunca me había tocado esto, nunca. Y yo, bueno, el día 10 de enero, lunes 10 de enero, me acuesto totalmente normal, no tenía ninguna molestia, no me sentía mareado, no tenía ningún adormecimiento, absolutamente nada. Me acuesto y al levantarme el día 11 de enero, martes 11 de enero, lo primero que hago al tratar de incorporarme en mi cama, me doy cuenta que no puedo centrar la vista. Entonces yo le decía, ¿me logras ver? Y me decía como, sí, sí te veo, pero es como extraño. Y decía, qué extraño, como... Y se fue a lavar la cara y todo, y dijimos, ya, se le irá a pasar, quizás, no sé, como que uno piensa algo. Pero ya después como que pasaban los minutos y seguía igual. Entonces yo le digo, bueno, ayúdame porque no puedo centrar la vista, estoy preocupado. Ella me mira, me hace un examen muy rápido, se da cuenta de esto, me saca una fotografía y se la envía a un médico amigo que nosotros tenemos. Y le dije que a mi hermano le estaba pasando esto y todo. Y ahí él nos dice como, efectivamente nos dice que lo tenemos que llevar ahora a un centro asistencial porque podía ser posible que le pasara algo al sistema nervioso central. O que fuera como un accidente cerebrovascular. Mi padre me lleva al centro de salud más cercano, que era un consultorio José Albo. Y yo entro, de hecho, obviamente apoyado de mi padre, porque como no podía centrar la vista me mareaba. Pero entro totalmente consciente y de hecho al llegar a ese lugar yo le tiro una talla a mi papá, le digo, papá, no te preocupes porque la última cuota de mi seguro de vida está pagado. La doctora que me entrevista, yo le comento a la doctora cómo me sentía todo a ese. Entonces ya la lengua la tenía un poco traposa. Entonces, como puede le comento, la doctora me mira y bueno, ahí conversa con mi padre y le dice que me tengo que ir de urgencia al hospital porque el primer diagnóstico era un accidente cerebrovascular. En minuto yo cuando ya como que caí en cuenta fue cuando David me llama y va detrás de la ambulancia con todo ese sonido, me dice voy urgente con Sebastián, me dice al hospital porque tiene un diagnóstico de ACV. Bueno, yo ingreso a la urgencia del hospital, me llevan a una camilla, yo a esa altura ya tenía la lengua un poco traposa, la boca un poco adormecida y ya lo que yo noté de inmediato es que ya no podía tragar la saliva. Y ahí llegué al hospital, estaba David con Francisca, estaban todos ahí esperando. Sebastián había ingresado, no se sabía nada, así que yo fui a pedir información. Y fueron horas como interminables, porque decían, no, bajó un neurólogo a verlo, no, es que bajó otro especialista, que un fisiatra, y nadie. Entonces al final, como que me salió un poco, le dije, ¿sabes qué? Le dije, le dije, mi hijo está hace muchas horas, le dije, necesito que alguien me dé una razón de ser, es decir, quiero saber qué es lo que pasa. Y ahí en unos instantes salieron y nos llamaron. Y ahí ingresamos a verlo junto con David y Francisca, y Sebastián ya estaba, había que ponerle unos apósitos porque no sujetaba la saliva, balbuceaba, ya no se le entendía nada, no podía abrir los ojitos, no manejaba sus manos, y estaba mal. Y ahí yo quedé como muy angustiada, porque yo dije, este no es mi hermano, y me dio la sensación como que estuviera sufriendo, porque lo vi súper mal. Y ahí, bueno, en ese transcurso nos sacaron a mí y a mi papá porque no podía haber mucha gente y se quedó mi mamá con él. Y ahí a mi madre yo lo único que tenía muchas ganas de vomitar, esto fue en la mañana, no había tomado desayuno, nada.
Así que le dije a mi madre, como pude, que tenía ganas de vomitar. Mi madre me dice que vomite. Le dije que no podía y ahí en ese entonces llega un lapso en que yo ya logro vomitar y lo que dicho por mi madre. Pero fue como una llave así, ¡guau!, que salió un chorro, y era pura agua, a mí me bañó, yo estaba enfrente a él y me bañó. Y ahí, bueno, después tuvo que salir mi mamá porque mi hermano se descompensó, la manchó. En ese transcurso que mi mamá salió, fuimos a mi casa con Rena y mi mamá. Y mientras estábamos allá, nos llaman de la urgencia, mi papá con el teléfono en altavoz, que está hablando con el médico de allá, y nos dicen que a mi hermano lo habían entubado y que estaba muy mal. Y que eso significaba que lo iban a subir a la UCI y que era riesgo vital. Como que el panorama era pésimo. Más encima que igual lo dijo así como cero sensibilidad, entonces como que en ese momento fue horrible. Como que en verdad yo sentí como que se me hubiera salido el alma del cuerpo. Y en verdad lo único que uno piensa es Dios, porque no hay como otra salida cuando te dicen como riesgo vital, es como muerte, igual. Sebastián, un muchacho sano, un cabro que desde que abrió sus ojos, bueno, por misericordia de Dios, en los dos, Dios hizo una obra muy temprano en ellos, los perdonó, los bautizó a los dos juntos. Entonces han llevado siempre una vida ordenada, un buen hijo. Y ahí es donde vienen humanamente los cuestionamientos de por qué mi hijo y por qué no yo. Para darte una idea, está inconsciente, conectado a ventilador mecánico, conectado a bombas de infusión, totalmente inmóvil y todavía con la incertidumbre que no sabíamos que tenía. Así llegó al SEBA. Solamente sabíamos que había tenido una historia previa donde tenía alguna alteración de la marcha, alteración de la vista. Se le hizo algunos exámenes cerebrales donde nos mostró que no tenía ninguna lesión, pero se comportaba como alguien que hubiese tenido un daño cerebral. Ese día cuando regresamos al hospital, estábamos fuera de la UCI esa primera noche del 11 de enero, estábamos ahí los tres y el Señor le habla a Francisca. Siento la presencia de Dios en mi vida y siento como que el Señor así toma mi vida en realidad y me lleva en danza hacia la puerta de la UCI y Él me muestra en mis manos una vasija con sangre y me hace que la ponga por la fe en las puertas de la UCI. Cuando estoy haciendo eso, escucho la voz audible así de Dios y me dice como, hasta aquí llegas tú, ahora entro yo estoy con tu hermano. Y se va esa voz y como que yo vuelvo en sí y me doy cuenta que me había hablado el Señor y que efectivamente mis papás estaban acá y yo estaba acá, como en la puerta de la UCI, que algo había pasado en ese transcurso y había sido Dios como dando el pie de inicio a esto que se venía, sin saberlo uno. Y abrazo a mis papás, nos ponemos a llorar. Y yo les digo, me acaba de hablar el Señor y me dijo que hasta aquí llegábamos nosotros y que de ahí para adentro Él estaba con mi hermano. Y yo la verdad es que yo sé que a lo mejor me faltarán muchas cosas como cristiana, pero yo cuando el Señor me dice algo le creo pero a pies juntillas. Y ese día yo le creí al Señor de que mi hijo iba a salir bien. Cuando yo vuelvo en sí me ubico ya en la sala de la UCI del hospital de la Florida, yo escuchando absolutamente todo. O sea, yo, a pesar de lo que se decía médicamente, yo lograba escuchar todo. Si a mí me tocaban, yo sentía, solamente que ya a esa altura no podía comunicarme, digamos, con el exterior. Y el primer tiempo del SEBA nunca tuvimos diagnóstico, solamente tenía como diagnóstico un síndrome de enclaustramiento, donde para contarte qué es lo que significa es como estar encerrado en tu cuerpo, ya sin poder manifestar que tú estás ahí, ¿ya? De hecho, los síntomas del SEBA era no podía abrir los ojos, no podía moverse, no nos daba ninguna señal de que él estuviese vivo. Estaba intubado, claro. Inicialmente uno le administra algunos sedantes para dormirlo, pero ahí habían pasado harto tiempo sin sedante.
Entonces uno espera que haya una respuesta, se muevan los brazos, los pies, algo, alguna manifestación de que esté bien adentro. Y no fue así. Pasaron los días y no fue así. Y llegamos a este diagnóstico de síndrome de enclaustramiento y considerar ya que había una muerte cerebral. Por la palabra de Dios, nunca nada, mis padres, mi hermana, absolutamente nada, no, ninguna atisbo, digamos, de lo que Dios me tenía preparado. Pero sí lo que yo tengo que ser súper claro, gracias a Dios que en mí nunca hubo una desesperación. Yo nunca tampoco entró en mi mente el preguntarme por qué estaba en esa condición, por qué había llegado ahí o lo que me estaba pasando. Solamente yo trataba obviamente de poder como darme cuenta de lo que estaba pasando nomás. Yo una de las cosas que siempre me hice una pregunta, porque uno es humano y se hace preguntas, Señor, ¿por qué no elegiste a nosotros? ¿Por qué no elegiste, no sé, una hermana, una Dorca típica? Porque yo no tengo ninguna pinta de Dorca de la iglesia. Ya, yo decía, esos hermanos, así que uno diga, no, estos hermanos consagrados, Señor. No, ¿por qué a mí, Señor? Pero ahí el Señor me dijo, bueno, me dijo un día, me lo dijo, porque tú me creíste. Y a lo mejor a veces uno ve muchas personas que estamos mucho en la iglesia y nos viene un pequeño traspié y le echamos la culpa a Dios, nos enojamos y nos vamos fuera. Yo fui la persona que le tuve que hacer la primera plasmaféresis al Seba. La plasmaféresis es un procedimiento de sustitución renal que consiste en recambiar el plasma, y ese tratamiento se hace para las personas que tienen Guillain-Barré, que tienen el síndrome de Guillain-Barré. Cuando me presentaron el caso para poder hacer este tratamiento, yo pregunté a los médicos si sabían lo que estaban haciendo, porque en definitiva el Seba no tenía un diagnóstico de Guillain-Barré. El Seba en un principio tenía un diagnóstico de muerte cerebral. Y eso en la ciencia significa que él estaba muerto. Entonces, en ese momento, para nosotros fue, como científicos, fue como ilógico, ¿ya? Pero lo hicimos porque, en el fondo, todos teníamos ese sentimiento encontrado de ver un chiquillo de 28 años en la UCI, con una familia, con una fe impresionante, que te llegaba a erizar los pelos, porque ellos cantaban y ellos suplicaban a Dios al lado del Seba, y nosotros de verdad nos mirábamos y era como, qué pena, porque esto está mal, no sé si esto va. No teníamos la certeza de que sus plegarias iban a llegar a buen puerto. Entonces yo estaba muy afectada, no concebía ver la vida sin mi hermano. Y nunca uno se pone en una situación así tampoco, como, voy a pensar en que mi hermano se va a morir. No. Entonces estaba muy triste, pero como uno siempre se le inculcaba la fe y el preguntarle a Dios y todo, yo como que estaba ahí, me acuerdo que me fui como a la parte que hay un escritorio ahí en la consulta, me puse atrás y me hinqué a orar. Y lloré, la verdad. Y le dije al Señor, Señor, sabes que quizás va a sonar patudo de mi parte, imprudente, yo sé que tú eres soberano, pero te lo pido así como del fondo de mi corazón, que me digas qué va a pasar con mi hermano. Y lo que usted me diga, yo lo voy a creer. Lo voy a creer porque va a ser por su palabra. No va a venir nadie ni me va a decir esto, sino que va a ser usted por medio de su palabra. Y el Señor me da una palabra que me hablaba de vida y me decía que esto iba a ser para renombre de naciones. Y yo tomé esa palabra y en verdad me aferré a ella, así con mi corazón dije, ya, Dios me dijo esto se tiene que cumplir. Ese día sábado, cuando nosotros nos llaman y nos dan este pronóstico, este diagnóstico de Sebastián, minutos antes que nosotros nos entraran a esa sala donde nos iban a dar este diagnóstico, Francisca recibe un llamado de un hermano de la Florida. Y me dicen, Fran, me dice, a ti el Señor te habló algo por su palabra. Me dice, y nos está diciendo el Espíritu de Dios que tú te revistas de su sangre, que confíes en Dios y que si cualquier persona viene con algún otro diagnóstico, alguna otra cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios que Él ya te mostró, tú digas que tú tienes un Dios de poder y tú creas hasta el final en el Dios que te dio esa palabra. Corto el teléfono y dicen, la familia Sebastián Varela que ingrese. Entramos, nos dicen que Sebastián está mal, que no responde a nada, que él está con muerte cerebral, que se le han hecho todos los exámenes, se le hicieron resonancias, todo, y él no respondía, por lo tanto no había nada que hacer. Y uno como muerte cerebral, así como, no sé, yo creo que ahí uno se murió en ese momento, como que yo sentí como
de nuevo ese como ahogo, como que no sé dónde estaba, así como se me revolvió el estómago, una mezcla de muchos sentimientos, la verdad. Y cuando estoy como en eso, vuelvo a sentir al Señor, así como, es tan bonito eso porque es como en verdad en los momentos más difíciles, es verdad que Dios te sustenta, así como que yo lo pude comprobar. Y como que nace como un fuego, algo dentro de mí y siento la presencia del Señor y por el Espíritu Santo de Dios me hace decirle a la doctora que no importa cuál sea el diagnóstico, que yo lo entendía, como que yo estaba consciente de lo que ella me estaba diciendo, pero que yo creía en un Dios de poder. Y nosotros servíamos un Dios de poder que era grande y que nosotros nos íbamos a llevar a mi hermano de ahí y que íbamos a volver después con él caminando. Quiero hacer un paréntesis, cuando Francisca dice eso, nosotros seguimos con todo esto y se acercó una enfermera, María José, a Francisca. Le dice, Francisca, ¿puedo hablar contigo un minuto? Sí, le dice. Mira, le dijo, yo sé, quiero apelar, le dijo, a tus conocimientos de salud, le dijo. Quiero que hables con tus papás, le dijo, porque tus papás, le dijo, están demasiado confiados, le dijo. Y el golpe va a ser muy fuerte cuando Sebastián parta, porque tu hermano está muerto, Francisca, le dijo. Sí, le dice la Francisca, pero nosotros creemos en un Dios de poder y lo vamos a llevar vivo. Y ella hace un gesto así como, ya, con esta familia no me la puedo. Justo ese día llega este hermano, nosotros lo habíamos visto a este hermano, pero más allá, como uno conoce a un hermano de otra iglesia. Y eran como a las 11 de la noche, súper tarde, justo, bueno, ese día como se dio la noticia de la muerte cerebral. Y en esa instancia, bueno, nosotros después supimos que cuando tú estás en esa instancia en una UCI, dejan entrar a todos para que se despidan de la persona. Ahí parte también un tema espiritual, porque yo veía cómo la gente entraba a mi habitación, sabía quiénes eran, porque yo en ese entonces estaba fuera de mi cuerpo. Yo veía todo lo que pasaba, veía cómo la gente entraba, lloraba, se ponía al lado mío, pero yo veía mi cuerpo abajo como ocurrían todas esas cosas. Y claro, cuando entramos a esa habitación con el hermano, estaba mi hermano ahí inmóvil, lleno de tubos, de máquina, y él me dice, ya hija, me dice, usted esté clamando y yo voy a entregar lo que el Señor me dio. Y ahí yo me acuerdo que estaba parada en esa sala, el hermano estaba como al lado de mi hermano y yo le tenía una mano puesta como en la pierna al Cevita. Y de repente como que la pieza se ilumina, o sea, yo siento eso, como que no vi algo así, un ángel o algo, sino que sentí que la pieza se iluminó y se puso blanca y como que nosotros estábamos ahí y mi hermano ahí, como flotando los tres, como una sensación así. Me comparte la palabra de Lázaro y luego Dios ordena, el Espíritu Santo de Dios lo ordena a mi espíritu que vuelva a mi cuerpo. Y yo cuando escucho eso, era como, en verdad sentí que estamos como en otra dimensión, era algo así, y le empieza a hablar a mi hermano, y en eso después se da vuelta, y me habla el Señor a mí, y me dice como que no me preocupara, o sea, me dice como que si él se hubiera querido llevar a mi hermano, ya se lo hubiese llevado, pero que él necesitaba jóvenes que le amaran como mi hermano más al Señor, y que quizá había mucho que en estos tiempos como que achicaban el poder de Dios, como que Dios no podía hacer los milagros que hacía antes. Entonces Él iba a mostrar su poder y su grandeza a través de este proceso, no solamente a nosotros y a la iglesia, sino también a los que estaban ahí, en el hospital. Y yo, luego que viene eso, que viene esa orden de Dios, bueno, yo estaba en un lugar maravilloso. Lo más simple que yo lo puedo como graficar es que yo estaba como en un lago muy lindo, con una pradera muy linda, y yo flotaba en el agua. Yo estaba como flotando en el agua, me deslizaba en el agua. Era un lugar con muy maravilloso y con una paz increíble. O sea, efectivamente, yo creo que humanamente nadie quiere salir de un lugar así. Yo sentí una paz tremenda, que no había sentido en todo este periodo que veníamos viendo. De hecho, ese día fuimos donde mi abuelita después y yo, fue la primera vez después de mucho tiempo que me serví un pedazo de pan con hambre, así como no por comer, sino que sentí eso como esa tranquilidad. En el auto me fui cantando una alabanza y obviamente después en la noche les conté a mis papás. Entonces fue algo en verdad que de ese día marcó igual un antes y un después, porque era como la confirmación ya a la palabra que ya antes me había dado el Señor, como que iba cumpliendo paso a paso todo. Y Dios me ordena que yo vuelva a mi cuerpo y ahí inicia otro proceso, obviamente, ya de yo en mi cuerpo y viviendo todo lo que era ya una mejora de mi estado de salud.
cuando el Señor le ordenó al espíritu de Sebastián que ingresara, el Señor dijo que en ese minuto Él lo sanaba, pero que no lo iba a manifestar en ese minuto porque quería que la honra y la gloria fuera solo para Él. Y por lo tanto, todo lo que el Señor hizo, nunca estuvimos nosotros presentes, nadie. Bueno, el diagnóstico del SEBA, en base a clínica, todo, quedó como un Guillain-Barré, un síndrome de Guillain-Barré, ya que es una enfermedad donde te afecta, te inflama, una inflamación en realidad de los nervios periféricos principalmente. Donde el mismo cuerpo no reconoce esos nervios y se empieza a atacar. El cuerpo empieza a atacar tu mielina. La mielina es un compuesto que envuelve al nervio y eso está encargado de conducir la transmisión nerviosa. Entonces tu cuerpo no reconoce como un agente externo esta mielina. Envía todo este sistema inflamatorio a atacar esa mielina. Entonces se hizo terapia, existe la inmunoglobulina, la plasmaféresis para tratar de bajar esa inflamación. Y uno esperaría que tuviese una respuesta, a lo mejor no inmediata, pero un poquito tardía, pero no hubo esa respuesta. Y ya me acuerdo que pasaban los días, y a pesar de que yo tenía la palabra, decía, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? Y todos los días me costaba. De hecho, al inicio yo tuve que tomar pastillas para dormir porque mi cabeza pensaba todo el tiempo que iba a pasar. Y me tocó ser la fuerte de todo esto, porque Francisca se quebró, David igual. David me decía, si se me va mi niño, ¿qué hago? Le decía a David, el Señor nos dijo que lo iba a sacar y lo va a sacar adelante. Y me aferré a eso. No permití que nadie me dijera, si a mí me decían, no sé, de repente David me decía, que el Señor me lo entregue paralítico, en una sierra. No, le decía, el Señor me dijo, me lo voy a entregar tal cual, y yo no se lo voy a aceptar. Es decir, en ese sentido soy como muy... Creo que hemos creído en un Dios grande y de infinitos recursos. Y cuando el Señor dice que lo va a sanar, lo va a sanar. Bueno, fue un momento duro. Todo esto hoy día es bonito, tal vez, decirlo, comentarlo. Pero vivimos momentos muy duros, que nunca en mi vida pensé vivirlo. Era tanta mi desesperanza, mi dolor, mi pena, mi tristeza, que mi optimismo no servía de nada. Y lo único que yo deseaba era en un momento llegar a la casa de Dios, al templo, a la iglesia en Ñuñoa. Estábamos, me acuerdo, en tiempo de pandemia, había un protocolo bastante exigente, no se podía pasar al altar, las bancas estaban separadas, y yo me recuerdo que llegué con tanto dolor. Viví ese texto que dice, cuando el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lo viví. ¿Cuántas veces lo prediqué? Pero nunca lo había vivido. Y llegué ahí con la certeza que era el único lugar donde yo iba a encontrar el consuelo, donde era el único lugar que yo iba a tener una respuesta para mi dolor. Y me acuerdo que llegué y me tiré de guata en la balaustrada. Y bueno, ahí tuve la respuesta, la tranquilidad, el consuelo a lo que yo estaba buscando. Entonces a mí me dolía mucho ver llorar a mis padres, o a mi papá en este caso, que es como el hombre fuerte, y verlo tan destrozado. Entonces yo me empecé como a decirle al Señor, y me acuerdo que le comenté a Renato un día, que fue justo ese día que el Seba reaccionó así. Previo a eso, yo le dije como, no entiendo como qué es lo que quiere mostrarme Dios, o sea, como qué estamos pasando, le decía, porque no puedo como llorar el luto de mi hermano o algo así, porque no está muerto, pero tampoco reacciona, está vivo pero no reacciona. Entonces no sé cómo llevar este sentimiento, no sé si esperanzarme o como asumirlo, era como una cosa así. Y lo único que le pedí ese día, porque el día anterior en la noche tuve una conversación con mi papá, y mi papá me decía, ya no puedo más, me decía como, ¿por qué no estoy yo ahí? Era como todo un cuestionamiento, y era como, si tu hermano le pasa algo, yo me muero. Y yo ver hacia mi papá, yo decía, Señor, o sea, como, tú justo, no sé por qué, pero me has hablado a mí, me has mostrado las palabras y todo, quizás porque, no sé, tengo poca fe y tú me quieres mostrar a mí más de cerca lo que es la fe, pero te pido que algo le muestre a mi papá. Lo único que te pido, así, como que tuve como esa conversación con Dios, le dije, para calmar el dolor que tiene mi papá, porque nunca lo había visto tan triste.
Nuestro hospital no es especialista en neurología, ¿ya? Nosotros no tenemos resolución quirúrgica neurológica y eso generalmente se deriva al Sotero del Río. Pero, y también nosotros pensamos, ¿por qué no trasladan a este chiquillo al de neurociencia o algún hospital más especialista? Yo creo que un padre o una madre hace lo imposible por su hijo, más en las condiciones que estábamos nosotros. Y yo le digo a mi señora, mi hijita, le digo yo, mira, ¿por qué no hago las gestiones? Le dije yo, de llevarlo a la clínica alemana, a Las Condes, a la Indisa, a la Tabancura. Le dije yo, veníamos en esa conversación. ¿Ya? Entonces llegamos al hospital, a nosotros todos los días nos entregaban un informe. Llegamos, así que nos llama el doctor para entregarnos un informe, nos llevan al comedor de los doctores y nos sienta. Y lo primero que él nos dice antes de entregarnos el informe, nos dice, chiquillos, así tal cual, chiquillos, ustedes no estén pensando en sacar a Sebastián de acá, dijo, porque aquí están las mejores manos. Y nos empieza a dar los currículums de los diferentes doctores. Trabajaban en las mismas partes que veníamos conversando. La pregunta es, ¿qué sabía el doctor lo que nosotros veníamos conversando? Pero Dios lo sabía. Dios lo sabía. Yo el día sábado conversé con el médico que estaba de turno en la UCI y me dijo, Alicia, no tenemos nada, es decir, literalmente no sabemos qué hacer. Entramos a reunión y no sabemos qué hacer con Sebastián. Así que el lunes vamos a tener una última reunión para ver qué hacemos. Es decir, obviamente yo después me enteré que el protocolo era ya como definitivamente, es decir, eso es lo que se podría haber planteado en esa reunión del día lunes, que gracias a Dios no se logró llegar a esa reunión. Ese día 14 de febrero para mí fue un día muy especial porque yo, bueno, obviamente gracias a la misericordia de Dios y al excelente trabajo que hizo el personal de salud que me atendió, logré mover lo que se llama el arco de Cupido, que es una parte del labio superior de la boca. Y ahí logré mover solamente para mover una vez para decir sí y 2 veces para decir no. Esa fue la primera reacción que yo tuve luego de 1 mes y 3 días. Recuerdo que estábamos con la familia de Reina compartiendo, tomando un tecito. Y estábamos todos ahí en la mesa cuando le suena el celular a mi papá. Y era con video. Y lo único que siento de repente que veía que como que estaba tensa, la enfermera, los kines corrían para allá, para acá. Y yo no entendía nada, po. Y de repente escuchaba, Sebastián, vuelve. Y cuando me empiezo a dar cuenta ya no pude seguirlo viendo. La verdad que me quebré totalmente. Pero fue tan choqueante que mi papá como que reaccionó, como que pescó el celular, se puso a llorar y me lo pasó a mí. Yo tomo el celular y veo ese movimiento y como que no pude hablar y me puse a llorar, porque en mi mente decía, ¿cómo le pedí algo al Señor? Tuve esta conversión y ahora pasa esto. Tomo el celular y le digo, ¿pero cómo? Le dijo, no se dan cuenta si Sebastián está moviendo la boca. Sebastián reaccionó. Y ahí, bueno, obviamente todos dimos gloria a Dios, nos fuimos a orar, darle gracias al Señor, porque era el cumplimiento a la promesa que el Señor nos había dado. Sebastián había reaccionado, es decir, Sebastián se conectó con el mundo. Y empecé como en mi cabeza eran tantas emociones, era como recordar lo que Dios había dicho, que su espíritu volviera al cuerpo, que empezó a pasar esto y ahora el Seba reaccionaba. Y cómo se iba a venir el proceso, pero fue un día tan hermoso, así fue como el día más feliz yo creo de nuestras vidas ese momento. Y de ahí, obviamente, eso para mí fue un alivio porque ya tenía una forma de poder comunicarme si me decían que estaba cómodo, sí, o era una comunicación muy limitada, pero ya por lo menos podía decir en parte lo que me pasaba y poder comunicarme con el exterior. Cuando Sebastián reacciona, nosotros llegamos al otro día al hospital y nos sale a recibir María José. Y nos dice, bueno, que a Sebastián le están haciendo un procedimiento, que esperemos un rato, pero dice, más que eso, el chiquillo nos dice, yo quiero pedirles perdón. ¿Pero por qué, Cote? Le digo ya. Me dice, porque yo cuestioné su fe, dijo. Y a la vez quiero darles gracias, dijo, porque por la fe de ustedes yo me reencontré con mi fe. Y nos cuenta que ella había tenido a su padre tiempo atrás, un par de años, en la UCI mucho tiempo. Su mamá era muy católica, hizo manda, hizo rezo, y el papá falleció. Entonces eso a ella la hizo enojarse con Dios. Pero al ver que nosotros nos mantuvimos tan firmes en nuestra confianza en Dios y que después Sebastián reaccionó,
que eso a ella la hizo reconciliarse con Dios y bueno, y después siempre nos buscaba y nos pedía la oración y todo lo demás. Después vino otra batalla más en la fe, porque lo vimos bien, vimos que en realidad sobrevivió, ¿ya? Lo vimos que sobrevivió y que en el fondo podía gesticular un poco con las manos, sí, no, y ese tipo de cosas, sí. Entonces cuando yo hablaba con David, con la Ali, con la Franny, ellos me decían, no, si mi hermano va a salir bien de acá, me dijo la Franny un día, y la Ali también, mi hijo va a caminar, y a mí se me apretaba la guata de verdad, porque yo no sabía si eso iba a ser posible. Fue algo como muy, la verdad es que nosotros nos involucramos mucho en la recuperación de Sebastián. De hecho, nosotros participábamos en las terapias de Sebastián, cuando entraban los kines, las fonos, cuando le empezaron a dar comida, nos enseñaron a nosotros cómo darle la comida. Entonces, para nosotros era maravilloso, es decir, que Sebastián pudiera degluir, era fantástico. Que Sebastián, no sé, pues ya después pudiera empezar a abrir los ojitos. Y para mí lo más maravilloso fue cuando él pudo abrir los ojos, porque era súper triste que él escuchara. Yo me imaginaba, yo cerraba mis ojos y escuchaba los ruidos, yo decía qué desesperación cerrar los ojos, escuchar y no poder ver. Igual ahí tengo que también recalcar que como estaba todo guiado por Dios, llegamos a un lugar que se nota que estaba Dios en todo, porque en verdad el hospital fue un 7 con nosotros. Como que eso no se hace como estar en una UCI que pueda entrar toda la familia, porque todavía está como periodo post pandemia, llegan casos, y en verdad era una UCI, o sea, yo nunca había estado en una UCI y como que después ver tantas cosas y nosotros ahí como si fuera nuestra casa, así llegábamos, entrábamos, nos lavábamos, nos vestíamos y estábamos con mi hermano todo el día. Y claro, y fue todo un proceso porque él partió moviendo el labio, esta parte de aquí que de hecho uno la trata de hacer y no lo puede hacer, es como un movimiento involuntario. Y era como, un movimiento era sí, 2 movimientos eran no. Entonces tuvimos que empezar a buscar maneras de comunicarnos. Por ejemplo, me acuerdo que pasamos por el tema de las letras, de deletrear. Entonces, por ejemplo, era A, B, C, y él se hacía así, ya, C. Después A, no, y a la otra letra hasta que formábamos las palabras y podíamos comunicarnos y saber lo que él quería. Y en este caso, yo creo que la fe fue muy importante con Seba. Porque yo creo que desde el día 1 la familia estuvo con él. Y siempre el papá y la mamá siempre tuvieron mucha fe. Y eso fue como lo que nos llamó mucho la atención. Sabíamos que el diagnóstico o lo que tenía clínicamente era lapidario, pero ellos tenían la fe. Y uno a veces como que uno dice a lo mejor, pucha, a lo mejor están sobreestimando mucho esto. Uno como empecemos a bajar un poco las revoluciones, esta cosa no va bien. En ese periodo yo me acuerdo que muchas veces, no sé, pues estaba ahí con mi hermano y pasaba la junta de médicos afuera y decía Sebastián Varela, 28 años, caso tanto, tetrapléjico. Y yo como su hermana sentada y decía tetrapléjico, así como que me retumbaba, en verdad me daba mucha pena y como que clamaba y le decía, Señor, no, si tú nos dijiste mi hermano no puede ser tetrapléjico, o sea, como tiene que volver a hacer su vida porque el Señor eso sí nos dijo, que mi hermano iba a salir de esto y que iba a tener la misma vida que tenía antes. Entonces era como creer en verdad en lo que Dios era eso nomás lo que a uno le sustentaba y te daba esperanza, porque médicamente el pronóstico siempre fue muy malo. Bueno, en el contexto que nos movemos nosotros espiritualmente hablando, siempre estuvo esa fe, esa confianza en Dios. Además que hay que ser bien honestos, o sea, ¿qué más podíamos tener? O sea, ¿qué otra esperanza? Era la única que podíamos tener. No conocíamos todavía un resultado de la ciencia médica en lo que se refiere a la atención de mi hijo, a los tratamientos, a lo que estaba pasando. Pero entonces al final tú te vuelcas a lo que tú conoces, a lo que tú sabes. Yo siendo muy niño vi una sanidad maravillosa en el local de Héctor Ferrer, que antiguamente era la iglesia de Ñuñoa. Lo vi con mis propios ojos siendo niño. Entonces eso también como que me afirmaba un poco, decía, bueno, si fue allá, ¿por qué no puede ser aquí también? Me acuerdo que un día estaba en terapia mi hermano y estaba con una kinesióloga, la Charlie, que también era súper cercana con nosotros, estuvo en todo el caso de mi hermano. Y ella le hacía ejercicio y todo, y bueno, mi hermano adelgazó mucho, si yo le daba vuelta, así le daba vuelta la pierna y los bracitos, que era súper impactante. Y como que yo le decía, ¿pero qué le pasa? ¿Le falta masa muscular? ¿Por qué no puede hacer?
Y ella me dijo, no, Fran, me dijo, en este caso, o sea, igual le falta masa muscular, pero esto no lo puede hacer porque él tiene acortados los tendones. Y yo dije, ah, ya. Entonces me dijo, por eso le hacemos esto, para estirar, y me empezó a explicar ahí como técnicamente lo que le hacía. Y yo, chuta, ya. Y como que me quedé con eso. Y pasa, creo que sí, fue como unos días, y el Señor toma un hermano y dice que tiene que ir a ver a mi hermano porque el Señor le entregó algo. Que el Señor le habla a él y le dice, mira, mi hijo está ahí, mi hijo tiene músculo, tiene hueso, tiene todo, pero le falta activar sus tendones. Y cuando dice eso yo así como me pongo a llorar porque yo decía, ¿cómo puede ser tan perfecto? O sea, en verdad el poder de Dios es muy grande, porque ese hermano, ¿qué tenía que venir a ungirle los tendones a mi hermano? Y efectivamente se hizo la unción y no era como al tiro, pero pasaban unos días, no sé, pues, y ahora mi hermano, no sé, pues, hacía este movimiento y ahora podía hacer así. Era una cosa así impresionante. Y claro, y Dios fue haciendo así y pasaba algo, el Señor enviaba algo y mi hermano recuperaba algo. Y los mismos kines se impresionaban porque era como que la Charlie me decía, oye, el Seba tiene cortado el tendón, no puede hacer esto. Y no sé, venía a los 2 días y mi hermano movía el brazo. Era como, decía, ¿cómo pasa esto? La verdad que siendo súper sincero y honesto, yo nunca tuve una visita, digamos, como las que, si tú dices, las que tuvo Job. Todas mis visitas, todos los hermanos que fueron, la verdad es que siempre llevaban una palabra de consuelo, siempre llevaban una palabra de ánimo. Tengo que en verdad como agradecer a la iglesia, a los hermanos como de todas partes, porque eso fue muy importante, como el sustento de la oración, o sea, los mensajes que llegaban todos los días, porque yo ahí valoré eso en realidad, porque una vez se ora por alguien y es como, Señor, dale tu gracia, ayúdalo, ten misericordia, pero el proceso no es un día, es largo. Entonces yo aquí como que aprendí a ponerme en el lugar de, tuve que pasar por todo como, digamos, como etapas, porque al inicio uno también se enoja, así como, ¿y por qué no lo vienen a ver? ¿Y por qué? No sé, como que uno piensa eso, pero también después uno dice, ¿y yo he ido cuando a alguien pasa esto? Es como ahora que a mí me está pasando, yo quiero que vengan, pero entonces como que Dios te va enseñando, así como que te va moldeando en todo este proceso, y al final eres tú con Dios. Sí, la iglesia nos acompañó de forma maravillosa, maravillosa, no tengo nada que decir, es decir, se sintió ese cariño y siempre estuvieron con nosotros, nunca jamás nos dejaron. Mi mamá, no sé si lo habrá comentado también, pero las Dorcas de la iglesia hicieron una campaña, las Dorcas por Cevita, no sé, el grupo de jóvenes, el grupo de señoritas, todos los grupos mandaban a alguien por último, destacar también, no sé, pues a los amigos de nosotros, que realmente le hacían terapia al Seba, y tú decís, ¿cómo pasa esto en una UCI? No sé, y llegaban, no sé, estaba el Rena, los amigos de mi hermano, y tenían que jugar con un globo y tirarlo para acá, tirarlo para allá, y todo, Seba, y todos ayudaban en algo. Mi pastor Ever siempre estuvo con nosotros, su esposa, la iglesia de Ñuñoa. Muchos pastores, el pastor de Antofagasta, el pastor Cameron, todos pasaron por ahí a ver a Sebastián. Mi pastor Gabriel también, Tapia de la Cisterna, también incluso él fue a dar sangre 2 veces. Y claro, nosotros salíamos todos los días del hospital así a las 11, 10:30 de la noche, y los ánimos no estaban para llegar a la casa así como a darse un banquete ni nada. Entonces muy cerca de nuestra casa, porque nosotros vivimos en la Florida, está la casa pastoral de San Jorge, donde está el pastor Carlito Rojas, hermana Viviana, y el Carlito, que es su hijo, que ellos 3 viven ahí. Y nosotros le llamamos a esa casa el refugio, porque efectivamente a la hora que fuera, a veces a la 1 de la mañana, no sé, era como que vivíamos ahí. Y el pastor así como, hijos, vénganse, lo estoy esperando, una cazuelita, que mandaban a pedir esto, que lo otro. Y como que ellos estuvieron en todo también en todo el proceso apoyándonos a nosotros como nuestra segunda familia, así como estar ahí porque obviamente por la hora y la cercanía estábamos al lado. Mi mismo pastor Eliseo Caro, una experiencia maravillosa que viví con él cuando él estaba ungiendo a mi hijo. Bueno, él ungió, hizo lo que él tenía que hacer como siervo de Dios, y después lo observé mucho, él se retira un poquitito hacia atrás y queda así como pensando y dice, aquí hay vida. Y eso a mí me partió el alma. Y se acerca a mi hijo y le dice, Sebastián, le dice, soy el pastor Eliseo Caro,
de la iglesia en Coquimbo, le dijo, te espero allá, le dijo. Eso me dio mucho ánimo, me dio mucha fuerza. Creo que Dios, sin duda alguna, como dice mi hijo, nos llevó a conocer otra parte, a vivir otra cosa que hoy día la tenemos muy con nosotros, que es el equipo profesional que Dios puso para poder sacar a mi hijo adelante con la ayuda de él, desde la persona que hace el aseo hasta el doctor con más especialidades. Siempre se portaron muy bien con nosotros hasta el día de hoy, las rehabilitaciones de mi hijo. Dios ha sido maravilloso, Dios ha abierto las puertas, hemos vivido experiencias maravillosas solamente por el hecho de ser hijo de Dios. De verdad yo estoy maravillada así como con el hospital, porque de hecho yo mismo les comentaba yo que uno a veces busca, no sé, por Google la referencia o algo así y pura gente alegando como... Y yo decía, no es nuestro caso. Era una cosa que mi hermano lo trataban de la mejor forma. O sea, como al momento de bañarlo, al momento de pincharlo, que mi niño, que esto, que súper como... De hecho, hasta con nosotros como que nos empezaban a enseñar las cosas. Un día movió un dedo, por ejemplo. A las 2 de la mañana nos llamaron para decirnos que Sebastián había movido un dedo, nos llamó un doctor. Así estábamos todos dependientes del todo el equipo y nosotros. Es decir, fuera la hora que fuera, Sebastián, no sé, movía un dedito y ahí estábamos todos ahí, todos movió acá de mover un dedo y todo. Generalmente uno rota por sus pacientes, pero los kinesiólogos en ese lugar no rotábamos. Entonces éramos 4 kinesiólogos que siempre estuvimos con él. Y cuando tú estás con la misma persona siempre, no ves muchos los cambios. Pero cuando llega alguien a verlo en 10 días, uy, que avanzó harto. Y yo, sí, en verdad sí ha avanzado, pero no lo noté tanto. Entonces a veces uno se frustraba un poco, creía que no avanzaba, pero en verdad sí te das cuenta que va avanzando. Que yo recuerdo mucho que es algo muy normal que uno no le toma el peso, el mismo, valga la redundancia, el peso de la cabeza. Nosotros sabemos que la cabeza es lo que más pesa, pero yo había un momento en que no podía levantar mi cabeza, a mí me tenían que sostener la cabeza. Sabíamos que iba a ser difícil, sí, fue difícil, fue volver a hacer todo de nuevo, desde que tuvo que empezar a comer, a tragar su saliva, a abrir los ojos, a sentarse solo, ponerse de pie, caminar, moverse en silla de ruedas. Es todo un proceso y todo fue coordinado, eso es lo bueno, fue coordinado en fases y le dimos la rehabilitación en cada fase distinta y eso se pudo lograr. Respirar por mí mismo, que eso era algo que yo lo veía muy lejano, yo me sentía muy dependiente del respirador artificial. Porque primero estuvo con un ventilador pesado, después con uno liviano y ya después salió el ventilador, pero fue todo un proceso. Entonces sonaba una alarma cuando mi hermano se ahogaba. Entonces yo tenía que avisar. Entonces yo me quedaba ahí y le decía, vamos Seba, porque le ponían como un reloj para ver cuánto tiempo duraba él respirando él solo. Y al inicio era como nada, así como con suerte 1 minuto, mi hermano morado, así como lleno de mancha. Y yo, pero Seba, ¿no? Y era como, ¿cómo no puede respirar 1 minuto solo? Era así impresionante. Entonces imagínate cuando ya empezó media hora, lograba media hora respirar y todo así, sí. Yo la primera vez que lo vi hablar, se me erizaron tanto los pelos y me emocioné tanto que me puse a llorar porque de verdad era impresionante, de verdad. Yo llevo 10 años siendo enfermera y nunca me había tocado esto, nunca. El hecho también de que normalmente uno no piensa en levantarse, no piensa en caminar. Yo hoy día todavía estoy en el proceso de que pienso que tengo que mover el pie derecho, luego el pie izquierdo. También estaba un día sola con el Seba y llegan a hacerle terapia y él lo pasaban de la cama como un sillón, después a la til, que era como una camilla, por decir, que iba subiendo así, hasta que él lograba como pararse porque tenía que volver a sentir su peso y todo. Entonces, por ejemplo, al inicio, él se así, y ya se le dispara la presión, todo, no podían, tenían que bajarlo. Entonces fueron meses hasta que mi hermano logró quedar parado en esa tabla, sin que él se pudiera parar él, sino que lo amarraban y mi hermano quedaba así y todo, Ya como casi al final, cuando el Seba ya estaba como mejorando, pero aún no se movía, me acuerdo que llega la Kine y dice, ya Seba, hoy día vamos a la silla de ruedas. Y yo dije, silla de ruedas, qué fuerte, como que me acuerdo que pasaron al Seba a la silla de ruedas y yo me tragué así como por él, para que no viera las ganas de llorar, porque yo dije, mi hermano, una silla de ruedas, cuando antes caminaba. Como que me chocó mucho eso. Y el Seba se dio cuenta, porque después me preguntó, ¿qué te pasa cuando quedamos los dos solos? Yo le dije, pucha, es que igual es fuerte verte en una silla de ruedas.
Y él te daba ánimo, como que él me decía, pero Fran me decía, si antes estaba acostado, ahora estoy en una silla de ruedas, mira, me puedo mover, así como, y aparte me dijo que esto va a ser por un tiempo, me dijo, no va a ser para siempre. Y yo así como, wow, así como, sí, tenés razón. Y efectivamente ahí ahora está la silla, pues ya casi ni se ocupa. Ahora, a verlo como lo estaba, ahora a verlo caminar, no, es un cambio impresionante. O sea, era lo que nosotros queríamos que caminara. Eso es un milagro además, porque a mí me dijeron que recién en un año de que él saliera iba recién a empezar a dar sus primeros pasos. Y Sebastián lleva 4 meses y ya está caminando. Uno, sobre todo como hijo de Dios, a uno le gusta escuchar las expresiones de los niños cuando se les da la oportunidad, porque ellos en su simpleza dicen, agradezco a Dios porque tengo que comer, porque tengo unos padres cristianos, porque tengo una ropa. Y eso pareciera que es una expresión de gratitud muy simple, muy sencilla. Pero hoy día yo realmente con un conocimiento acabado agradezco a Dios el poder abrir mis ojos. Agradezco a Dios el poder respirar. Agradezco a Dios el poder caminar. El poder tener la fuerza para levantarme, porque hubo un tiempo en que no lo podía hacer. Y hoy día lo puedo hacer. Entonces hoy día le agradezco a Dios por eso. Y contra todo pronóstico, hoy día el Seba estaba bien. Entonces, de verdad que es una historia que nosotros como profesionales de la salud, que en el fondo tenemos tan arraigado el tema del cuidado de los pacientes, que salgan y todo, pero es algo que te da una esperanza que realmente, bueno, yo siempre he sido cristiana, pero muchos médicos decían, pucha, pobre familia, tienen fe y Dios nos los va a poder ayudar. Muchos médicos que no creen en Dios. Y de verdad que cuando ellos vieron los avances del SEBA era impresionante, era de verdad, era un milagro. Así es catalogado el SEBA en la UCI, un milagro. Yo ahora aprendí de que en verdad hay que tener fe hasta el final. En verdad que sí, hay algo que tengo que rescatar, que es que la fe en verdad es lo último que se pierde. Pero el SEBA en realidad se opuso a todo pronóstico nuestro, o sea, como que en realidad la fe y Dios en el fondo, la voluntad de Dios nos pegó una bofetada en la cara, porque de verdad nosotros, ni yo que yo soy cristiana, y ni menos los médicos, los enfermeros que no creen en Dios, nunca pensaron que él iba a volver a caminar, iba a volver a hacer su actividad de la vida diaria, que iba a volver a estar acá sentado conversando, iba a poder predicar de nuevo. Nunca, de verdad. Para nosotros eso es, creo que, como le digo, creo que en 10 años ha sido lo más impresionante que he visto en mi carrera. Y ahí efectivamente llegamos el 13 en la mañana y fue un momento, fue extraño porque fue como de emociones así como medias contradictorias, porque estábamos súper felices de que nos íbamos con Cevita, pero a la vez como que íbamos a echar de menos ese lugar, porque se pasó a ser como nuestra casa, así era todos los días ir para allá. Y el hecho de pensar que después de haberlo visto tan mal, ahora se iba a ir con nosotros. Entonces el Seba ya se iba hablando, ya sujetaba su cabeza, ya, no sé, movía el tronco, le faltaba caminar, obviamente, y otras cosas, pero la habían decanalizado. Entonces era como, no sé, era como, al fin llegó el día en que Dios quiso y le dio el alta. Y efectivamente, el día 11 de enero de este año, nosotros fuimos a la UCI, como dijo la Francisca. Y mi hermano llevamos unos tazoncitos con un texto bíblico y todo para repartirle a todos. Y yo como que se me había olvidado eso, en verdad, lo que había dicho y todo. Entonces cuando nos vamos yendo nos topamos con esta doctora. Y mi hermano ahí parado al lado de ella, así como abrazándola. Y me queda mirando y ahí me dice... Le dijo, Francisca, no sabes cuánto me alegro de verte, le dijo. Porque yo recuerdo, aquí le dijo, tengo tus palabras. Cuando tú me dijiste, doctora, yo respeto su conocimiento, pero nosotros creemos en un Dios de poder. Y en un año más, mi hermano va a entrar por las puertas de la UCI para darle las gracias por lo que ustedes hicieron. Y cumpliste, le dijo. Tu hermano vino un año y entró caminando y aquí está para agradecernos y reconocer lo que hicimos.
dar la gracia a Dios por este milagro que nunca me cansaré de agradecer a Dios y a mis padres de haberme inculcado este evangelio bendito. Ser agradecido por las cosas que tengo ahora y no angustiarme por las que no tengo, sino vivir cada día, porque también la palabra del Señor te dice que para todo hay tiempo, todo día tiene su afán, pero yo tengo que preocuparme de vivir el presente y ser agradecido por eso. Y de la misma manera, conectándolo con el área espiritual, también día a día preocuparme de mi relación con Dios, día a día ser agradecido de Dios. Nosotros sabemos que tiempos mejores no vienen sobre esta tierra porque la palabra del Señor a mí me lo dice. Pero yo como hijo de Dios, al término de mi día, cuando yo oro para ir a acostarme, me pregunto yo y le pregunto al Señor, Señor, ¿usted está agradado de mi día? Si yo el día de mañana no despierto, ¿Dios está agradado de mi servicio? ¿Soy yo un siervo aprobado que estoy listo para irme con mi Señor? ¿O gasté mi día preocupado en cosas perecederas, cosas que no dan un crecimiento espiritual y termina mi día y yo digo, mañana voy a preocuparme de servir al Señor? No hay un mañana. Como yo te dije, yo me acosté el día 10 totalmente sano, el día 11 me levanté y empezó un proceso que duró 9 meses y 2 días. Y en ese año 2022 yo tenía muchos proyectos que Dios dijo, vamos a ponerle un paralelo porque yo te necesito en ese lugar. Y yo termino esos 9 meses y 2 días y ahora le digo, Señor, pero tuve 9 meses y 2 días que perdí, ahora recuperémonos. No, porque es la voluntad del Señor. ¿Quién soy yo para irme en contra de la voluntad de Dios? O tratar de explicar, darle una explicación a lo que Dios hace si Dios es soberano. Muchas veces Dios también dice que sí, como hay otras veces que Dios dice que no. Pero Dios en ambas situaciones sigue siendo Dios. A mí la bendición de Dios fue que a mí Dios me dijo que sí y que este proceso no iba a ser para muerte. Pero en otros procesos que es diferente, Dios sigue siendo Dios. Y eso yo lo tengo que entender.